feliz día. Bienvenido a tu curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI, Primavera RIS y todo esto con el apoyo de la inteligencia artificial. En esta sesión vamos a comenzar a configurar algunos elementos propios de la organización, como por ejemplo la estructura de desglose de la organización. Tomar la información de la organigrama de la empresa y crearla, precisamente ese registro dentro de la base de datos de Primavera P6, de tal manera que podamos asignarle responsabilidades a los diferentes niveles del portafolio. El proyecto, programas, eh, subprogramas, niveles de DT e inclusive al portafolio completo. Esto nos da la posibilidad de llevar un control y saber a quién le vamos a preguntar. Por ejemplo, quién es el gestor responsable de un programa de proyectos dentro del portafolio, o quién es responsable del portafolio, o por ejemplo, quién es responsable de un proyecto o de un nivel de DT dentro de nuestro proyecto. La idea es, según la teoría que tenemos del Paintbook, poder generar una matriz de asignación de responsabilidades, cruzando la estructura de desglose de trabajo, por ejemplo, de un proyecto con todas las actividades que se van a ejecutar y poder asignarle niveles de responsabilidad. Y esto me va a permitir a mí luego poder filtrar y saber a quién le vamos a preguntar qué, quién es la persona responsable dentro de la organización. Por ejemplo, si es una actividad que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal, el personal asignado sería en este caso de recursos humanos. O la adquisición de equipos y materiales sería Procura. O si es un proyecto de ingeniería, entonces tendríamos el departamento de proyectos y dentro del departamento de proyectos podemos entonces tener diferentes unidades. Y le empiezan a preguntar entonces quién es el responsable de la gestión de los planos o de los cálculos o de los diseños. Igualmente, tomando precisamente los datos de la organización o del organigrama de la empresa, o por lo menos todas aquellas unidades que están involucradas directa o indirectamente dentro del área de proyectos. ¿Sí? ¿Cómo lo creamos? Fíjense, tenemos una herramienta y como esta información aplica para la base de datos, para todos los proyectos, ese tipo de herramienta la vamos a conseguir en el menú contextual Empresa. En la parte superior, fíjense, en nuestro menú contextual tenemos entonces la opción Empresa, que se caracteriza precisamente por tener agrupadas las herramientas que aplican para todos los proyectos de la organización o de la empresa. ¿Cómo se llama la herramienta en Primavera P6? Se llama EDO. Si estamos en caso, si iniciamos sesión en español, u OBS si iniciamos la sesión en inglés. Entonces, aquí está EDO. Observen que se abre una ventana que se llama Estructura de Desglose de la Organización. Y por medio de esta ventana, la cual se puede ajustar tanto el ancho como el alto, vamos a ir configurando, por ejemplo, parte de los elementos de esa empresa o de los elementos que van a estar involucrados en nuestro proyecto. Dice, por ejemplo, que inicialmente solamente tenemos el nivel superior, empresa, enterprise. Y una de las características que tiene Primavera P6 es que vamos a conseguir una botonera de herramientas del lado derecho que me permiten administrar los registros, agregar, modificar, eliminar, mover, copiar, cortar elementos dentro de ese organigrama. Eh, y de hecho, también un elemento común que vamos a estar observando es que muchas de las ventanas tienen a su vez ventanas de detalle. Ejemplo, si yo quisiera saber quién, esta empresa, cuáles son sus responsabilidades o los proyectos, portafolios, programas, subprogramas, niveles de DT en los cuales es responsable, tenemos una ventana o una pestaña llamada responsabilidad. Y en la sección general, pudiésemos utilizarla como un formulario para cargar la información. De hecho, fíjense que vamos a, para efecto de nuestro ejemplo, supongamos que nuestra empresa se llama, y podemos también editar la columna que tenemos en la parte superior, por ejemplo, vamos a llamarla mi empresa, mi empresa. Este sería el nivel superior, sería el equivalente al nivel superior, que sería la empresa, y subordinado a él vamos a tener diferentes elementos, ya sea de staff o en línea, y vamos a hacer el ejemplo con
Por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de proyectos, el departamento de costos, de procura, logística, dependiendo de cómo se involucren o se relacionen en la jerarquía. ¿Cómo agregamos esos elementos? Observen que ya agregamos el nivel superior, que es mi empresa. Subordinado a él, yo quiero agregar algunos elementos. Recuerden que los botones que permiten administrar los registros de esta tabla van a, esto tenemos el lado derecho, ejemplo, agregar. En todo caso, fíjense, muchas veces no va a conseguir que hay ciertos filtros que están por defecto. Ejemplo, si yo manejo múltiples empresas, yo pudiese simplemente filtrar solamente la estructura de desglose de la organización de una de las múltiples empresas que pueda tener. Entonces, en este caso me dice, mira, para agregar un elemento LDO se cambiará el filtro, de forma que se muestren todos los elementos del desglose. Eso nos garantiza de que no agreguemos un elemento repetido. Y observen ahora que sí, en forma jerárquica, si ustedes ven acá en forma jerárquica una sangría, agregó la nueva fila. Vamos a colocarle, por ejemplo, que este va a ser el departamento de recursos humanos. De recursos humanos, que también puede tener subordinados y este sería el primer nivel dentro del organigrama. Y si queremos agregar otro, agregar, observen que se agregó en el mismo nivel del anterior. Y por ejemplo, el otro departamento es el departamento de proyectos, el departamento de proyectos y dentro, si queremos agregar otro nivel superior, podemos agregar y aquí podemos colocar el departamento de costos, departamento de costos, agregar, por ejemplo, el departamento que tiene que ver con procura, agregar, podemos agregar entonces el departamento de logística y observen entonces que él va agregado 4 niveles de bajo o subordinados a la empresa. Podemos verlos también en forma de organigrama, como una vista organigrama. Observen que en la parte superior de esta ventana tenemos la opción mostrar todos los elementos del LDO y hay una pequeña flecha que apunta hacia abajo en forma de una pirámide, de un triángulo invertido. Y si yo presiono clic encima de él, observen que tenemos dos opciones. Actualmente estamos viendo el detalle LDO en forma de una tabla, pero también podemos verlo en forma de un gráfico. Fíjense, vista de gráfico. Y acá tenemos entonces los niveles principales que hemos creado hasta ahora. De hecho, voy a ajustar el ancho de la ventana y aquí podemos también trabajar en forma gráfica. ¿Cómo? Si dentro del departamento de proyecto hay diferentes unidades, entonces acá observen que podemos agregar directamente con el botón agregar un nivel que podemos mover. Le digo, mira, este nivel va inferior. Fíjense que cómo muevo los diferentes niveles con los botones que tenemos para mover la jerarquía. Ya que tenemos entonces subordinado a proyectos, una nueva unidad. Entonces, si presionamos acá, si estamos trabajando en forma gráfica, pues utilicemos entonces ese formulario que yo le comentaba que tenemos en la parte superior. Y acá escribimos entonces el nombre de la unidad, por ejemplo, departamento de edificaciones. Eh, el departamento de edificaciones, dentro del proyecto de edificaciones. Y de hecho podemos agregar también un subordinado a él. Ahora, si el siguiente nivel también va a ser subordinado a proyectos, simplemente agrego un nivel, bajo con la flecha para indicarle que va a ser subordinado a proyectos. Y acá podemos colocar el siguiente departamento, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con el área de vialidad. Y acá tenemos entonces el departamento de proyectos de vialidad. Y si agregamos otro nivel, aquí tenemos otro nivel también subordinado a proyectos y a este vamos a llamarlo, por ejemplo, hidráulica, proyectos de hidráulica. Y esta sería la forma de ir creando la estructura. Si queremos verlo en la otra forma, que sería en verlo como una tabla, simplemente nos vamos nuevamente a mostrar y en mostrar le indicamos vista de tabla y observen que podemos ver el esquema, cómo está estructurada la información. Fíjense, proyecto a nivel superior. Hacia la derecha tenemos vialidad hidráulica y edificaciones. Al mismo nivel de proyectos tenemos costo, procura y logística. Y efectivamente, si por ejemplo colocamos entre edificaciones, hay dos subdivisiones, entonces sería agregar
le llevo hacia la derecha para indicarle que es subordinado a edificaciones, y aquí sí puedo colocar directamente dentro de la tabla, por ejemplo, edificaciones públicas, por ejemplo, edificaciones públicas, agregar otro nivel que va a estar subordinado a edificaciones, y colocamos entonces edificaciones privadas, edificaciones de carácter privado, y obviamente que va a depender del tipo de empresa para que nosotros podamos entonces crear toda la estructura y podemos alternar en verlo en forma de gráfico. Y acá tenemos mi empresa, 4 niveles superiores. Dentro del proyecto tenemos vialidad hidráulica y edificaciones. Entre edificaciones tenemos públicas y privadas. También pudiésemos tener al nivel de proyectos, también el departamento de diseño, diseño BIM, o sea, todos aquellos elementos que nosotros queramos involucrar en el proyecto. Y este sería el procedimiento que podemos, dice, yo puedo cerrar mi ventana y posteriormente, si hay otro tipo de información que cargar, yo simplemente busco mi herramienta, empresa, EDO, estructura de desglose de la organización, y acá tenemos entonces la estructura en forma jerárquica y también en forma de esquema. Eh, una forma rápida de hacer un zoom sería presionando por la tecla control y con el scroll del teclado pudiésemos acercarnos o alejar para ver para ver el organigrama más completo. Que aquí tenemos entonces una vista gráfica y nos podemos ir nuevamente a una vista de tabla. Entonces, la idea es que a medida que vamos agregando información, por ejemplo, en nuestro portafolio, yo puedo asignar un nivel de portafolio a las edificaciones públicas, y automáticamente en esa ventana inferior me va a indicar cuáles son los niveles de portafolio, proyectos, programas y niveles de DT en los cuales tiene responsabilidad el departamento de edificaciones públicas dentro de la empresa. También observen que en cualquiera de ellos yo puedo agregar notas. Por ejemplo, si en mi empresa yo tengo un blog de notas que para escribir vamos a presionar el botón modificar que tenemos en la parte inferior, y tenemos un editor de texto. Ese editor de texto me permite entonces crear texto con formatos, puedo cambiar la fuente tipográfica, también puedo alinear el texto, puedo usar viñetas numeradas y no numeradas, puedo agregar sangrías, imágenes, hipervínculos y tablas. Y al decirle aceptar, fíjense que el usuario, al seleccionar ese nivel del EDT, no del EDT, perdón, del EDO, te puede mostrar también descripción, o sea, un blog de notas completo acerca de ese nivel. Y en la pestaña responsabilidad verías cuáles serían los responsables o niveles de responsabilidad que tiene precisamente ese nivel dentro de la empresa. Cuáles son las actividades o niveles de EDT donde es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, o el departamento de edificaciones privadas, o el departamento de costos. Y recuerden que esta información también la podemos llevar inclusive a nivel de personas. Solamente que para efecto de nuestro ejercicio lo estamos llevando hasta este nivel para que ustedes puedan hacer sus pruebas y ajustarlos al nivel de su organización. Entonces, ahora le decimos cerrar, y ya con esto tenemos configurado el primer elemento dentro de la base de datos, que es la estructura de desglose de la organización. UOBS, que es el concepto con lo que lo van a conseguir, por ejemplo, en el Paintbook. Y recuerden que la idea es vincular esos niveles de la organización con los diferentes niveles en la gestión de proyectos que vamos a usar con este programa. Esto fue todo por la clase del día de hoy. En la siguiente sesión vamos entonces a crear ahora la estructura que va a tener nuestro portafolio. Entonces va a ser tema de la siguiente sesión, que corresponde a la creación del EPS de la empresa, o el Enterprise Project Structure, o sea, la estructura de los proyectos organizacionales, que serían las siglas en inglés con el cual se conoce esta estructura del portafolio. Entonces, amigos, esto es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.